Hey, bienvenidos. Este soy yo creando y escalando un negocio hasta llegar a $1 millón y compartiéndolo todo en público a diario. En estos daily updates empezamos respondiendo a todas las dudas que dejéis en los comentarios de estos vídeos y de nuevo a diario. Después pasamos a compartir mis métricas de crecimiento, tanto del canal principal como secundario, como métricas de avance de los negocios. Y por último pasamos a hacer un poco de brainstorming, compartir estrategias y todo lo que vaya surgiendo sobre la marcha. Vamos con la primera de las dudas que nos habéis dejado el día de hoy, en este caso por parte de Eric, el cual nos plantea si merece la pena aplicar anti-gravity para empresas en el momento presente y si recomiendo el enfoque de crear SaaS, es decir, Software as a Service, o simplemente automatizaciones a medida para solucionar problemas concretos para esa empresa. Bien, yo lo que os diría, resumiendo muchísimo, es que sí que merece la pena aplicar anti-gravity en este momento. Y no tanto anti-gravity, porque anti-gravity no se trata más que de un entorno de desarrollo integrado, es decir, es un lugar donde podemos tanto desarrollar como hospedar nuestros códigos para hacer esas automatizaciones, es decir, es nuestro lienzo, pero lo que va a marcar la diferencia es la forma de proceder a la hora de crear esas automatizaciones. Esto es lo que nosotros hemos acuñado como Agentic Workflow, workflows agénticos. Estos workflows agénticos no dejan de ser una forma de enfocar la programación vibe coding que se conoce y se conocía, que es programar con lenguaje natural, de tal forma que nos permite hacerlo tanto mucho más determinista como más escalable, como además un mantenimiento mucho más sencillo en el largo plazo, lo cual reduce toda la cuestión operativa de desarrollo y todo lo relacionado con los esfuerzos que tenemos que dedicar para obtener esos ingresos solucionando problemas con nuestra agencia. Entonces, ¿recomiendo aplicar anti-gravity? Sí, no necesariamente anti-gravity, podéis hacerlo con Cloud Code, podéis hacerlo con Cursor incluso, no tanto tal vez, no es tan potente tal vez como anti-gravity, pero en definitiva lo que os recomiendo es que apliquéis el framework agéntico que hemos recomendado en el canal principal, que podéis ir a ver el vídeo, que os recomiendo muchísimo. Ahí tenéis una guía detallada acerca de cómo aplicar esta metodología. ¿Y cuándo recomiendo aplicarlo? ¿No? Porque recomiendo aplicarlo generalmente, prácticamente a cualquier persona que tenga las características que voy a mencionar. Y las características que voy a mencionar son las siguientes. La primera, tener conocimientos básicos de código. Y cuando digo conocimientos básicos, no me refiero a que sepáis programar desde absoluto cero y seáis unos máquinas desarrollando códigos, programadores full stack. No, nada de eso. Lo que sí que os pido es que tengáis los conocimientos mínimos necesarios para poder interpretar el contexto general del código, es decir, entender lo que es una función, lo que es una variable, lo que es un JSON, qué es Python, las cosas fundamentales que os van a permitir tener una perspectiva general de lo que estáis haciendo. De lo contrario, estáis construyendo una cabaña, pero ni tan siquiera sabéis lo que son los palos. Bien, no es necesario que sepáis ingeniería aeronáutica para construir una cabaña, pero sí que tenéis que saber lo que son los troncos, lo que son los árboles y lo que es clavar cimientos en el suelo. Entonces, si tenéis esos conocimientos básicos, ya vais a poder pedirle a la IA que desarrolle esas tareas y tener esa capacidad de supervisar de que el trabajo y el output que os está ofreciendo esa IA es lo suficientemente bueno como para pasarlo a producción a un cliente real, ¿no? Entonces, yo diría esto. Por otro lado, ¿merece la pena empezar creando SaaS, es decir, Software as a Service, o soluciones de automatización a medida aplicadas a los clientes, ¿no? Que es lo que me veníamos comentando en un inicio? Yo lo que os diría es que siempre os voy a recomendar automatizar a medida en base a las necesidades del negocio, ya que esto os va a permitir, por un lado, iniciaros, ¿vale? Es decir, tener un modelo de negocio probado que genere ingresos de forma recurrente sin depender de tener una genialidad o una idea extremadamente brillante a la hora de desarrollar un SaaS que el mercado adopte y que nos valide. Y por otro lado, una vez desarrollamos esas automatizaciones para nuestros clientes, como consultoras de inteligencia artificial, lo que vamos a ver es que ese problema que hemos solucionado para ese cliente, que puede ser una clínica dental, lo tienen muchos clientes exactamente idénticos que ese cliente al cual le hemos solucionado ese problema. Y por lo tanto, esa automatización que hemos creado, digamos que de cero o que hemos creado solo para ese cliente o ese caso en particular, ahora nos damos cuenta de que podemos paquetizarla de tal forma que podemos ofrecerla a gran escala como un software paquetizado
que podemos vender a través de una suscripción y el cual ya no va a depender de nuestros esfuerzos, sino simplemente de la capacidad que tengamos de escalarlo en cuanto a cuántas personas seamos capaces de llegar y el marketing, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir de nuevo validar ideas, nos va a permitir escalar de forma consecuente y nos va a permitir tener una estrategia que actualmente poca gente está viendo en el mercado actual. Esto muy a grandes rasgos, ¿vale? Me podría pasar, ya sabéis que horas hablando acerca de este tema, pero a grandes rasgos esto es lo que recomiendo. En cuanto a Workana me siento muy limitado. Me comparo con freelancers de rangos más altos y eso me hace parar. Además, me limito técnicamente y siento que no podré completar ese trabajo o esa automatización por integraciones que nunca he probado como Kumu, Airtable, API oficial de Meta y esas cosas que no he probado y no sé si sabría hacerlas para un proyecto de Workana. Por cierto, ¿me recomiendas algún referente de oratoria para aprender a comunicar mejor mis ideas y mis pensamientos? En cuanto a referente de oratoria, conozco a varios, pero si no quieres perder muchísimo tiempo y simplemente hacer una aproximación inicial para ver si el tema te atrae lo suficiente, te recomiendo muchísimo a Adrià Solà Pastor. Es un youtuber español, catalán concretamente, si no recuerdo mal, que el tío la verdad que es un pedazo de crack, tanto en temas de productividad, emprendimiento, como sobre todo oratoria se están hinchando muchísimo últimamente. Hay otros que son eminencias superiores en cuanto a la parte técnica y todo esto, pero creo que Adrià Solà Pastor lo hace mucho más accesible y digamos que amigable para tener un primer acercamiento. Entonces, mírate algún vídeo de oratoria de él. Y después vamos a atacar de raíz el problema de que estás observando que hay freelancers los cuales tienen rangos muy superiores al tuyo y que por lo tanto eso te genera una sensación de incapacidad o insuficiencia en el mercado, la cual te desmotiva y hace que no tomes acción, ¿no? Esto sería el equivalente a estar en una discoteca, que te encuentres con la chica que te gusta, de la cual llevas tantísimo tiempo detrás, y que no interactúes con ella simplemente porque hay muchísimos chicos guapos en la sala, los cuales tú presupones que le van a gustar mucho más y que por el contrario, ¿no? Ella pues te va a ignorar, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tal vez no le atraen esos chicos con cuerpos perfectos o con unas características determinadas, sino que tú, por ser más genuino, por tener una mejor aproximación emocional o por ciertas características, sí que puedas llegar a entablar y acabar teniendo éxito, ¿no? con la chica de tus sueños. Pasa exactamente lo mismo en el mercado. Si no podemos competir porque no tenemos esos casos de éxito o no tenemos digamos que ese nivel percibido en la plataforma, podemos competir desde otros ángulos. Es decir, tenemos que convertir nuestra debilidad en nuestra mayor fortaleza. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que preguntarnos, ¿estas personas cuánto cobran? ¿Podemos competir por precio? Probablemente esta sea una fuente que nos va a permitir subir de nivel y alcanzar esos mismos ratios que ellos. No recomiendo esta, ¿vale? Inicialmente. La segunda, necesariamente tengo que ir como experto o puedo ser honesto con la persona para la cual voy a trabajar, le voy a mostrar mi voluntad y le voy a decir que como es mi primer caso de éxito, me voy a volcar de tal forma con él que va a tener un servicio premium que no va a tener nadie más y que solo va a ocurrir esta vez, ya que quiero tener ese caso de éxito con él. Y además le quito el riesgo y le digo que tan solo va a pagar en caso de que lo consiga. Por ejemplo, ¿ves que podemos actuar desde diferentes ángulos, perspectivas para atajar ese problema? A mí si me viene alguien por Workana que tiene un nivel mucho más alto, que quiere trabajar conmigo, yo sinceramente no voy a valorar este tipo de cosas. Voy a valorar que me envíe un buen loom, que su propuesta sea diferencial, que realmente ataje mi problema, que entienda mi problema y que sea el vehículo o el puente que haga que se alivie ese problema, ¿no? Y que sea mi solución. Entonces, esto es una creencia limitante, ¿vale? Lo que tienes ahora. Lo que te recomiendo es que, por un lado, la trabajes, que tampoco te pierdas excesivo tiempo trabajándola a nivel psicológico, sino que simplemente la entiendas y que tomes acción deliberada, ¿vale? Ya tendrás tiempo de trabajarlo a nivel profundo, pero de momento con tomar acción es la mejor forma que tienes para salir de eso. En cuanto a las integraciones, nos dices que, claro, bueno, incluso antes de vender, ya estás proyectando situaciones en las cuales no vas a ser capaz de desarrollar eso porque no cuentas con los conocimientos técnicos necesarios, ¿no? Esto de nuevo es incapacidad, ¿vale? O sea, es incapacidad percibida y es como que no crees en tu autosuficiencia.
esto es muy común, mucho más común de lo que pensamos. La autosuficiencia y la confianza en nosotros mismos se entrena precisamente saliendo de situaciones difíciles. Cuando veas que le vendes a ese primer cliente una integración con la API de Meta y que esto sale de forma satisfactoria porque eres capaz de adaptarte, adquirir los conocimientos sobre la marcha y, en definitiva, aportar la solución que él necesita, verás que para la próxima esto ya no te supone un problema o un freno, ¿vale? Entonces, las primeras veces tienes que tomar acción para adquirir ese concepto de autosuficiencia y de capacidad de hacer. Entonces, lo que te diría es que en el 99% de los casos, cuando hablamos de tecnología, incluso consultoras muy grandes o incluso la automatización industrial, que como sabéis yo he trabajado muchísimos años de esto, nadie o prácticamente el 99% de los técnicos que trabajan en esto saben todo. O sea, a mí, cuando trabajaba en automatización industrial o incluso cuando he trabajado con proyectos de la agencia, o sea, cuando los llevaba yo mano a mano, habían muchísimas cosas que yo en un inicio no sabía, pero conocía conceptualmente la solución y decía, vale, si me pide una integración con la API de Meta, pues cuando llegue el momento simplemente tendré que investigarlo, hacer la adaptación con el sistema y si no lo consigo, ¿qué pasa? Que tengo herramientas como la inteligencia artificial, como Ailing VIP, ¿no? La comunidad, como 1000 vídeos en YouTube, como todo Internet. O sea, si no lo consigo es porque no quiero. No hay excusa para no conseguirlo. Y la presión de haberle vendido a ese cliente me hace o desarrollo dentro de mí ciertas capacidades que estaban dormidas porque no tenía ese sentimiento de urgencia y de presión interna. Entonces, es muy importante que vendas, te presiones y de esa manera lo vas a poder desarrollar todo. Tú tranquilo, o sea, ya te buscarás la vida. Y si no eres capaz de hacerlo, no pasa nada. Le devuelves el dinero al cliente y te vas tan ancho. El mundo es mucho más sencillo de lo que parece. Hola Agustín, gracias por todo el contenido. Tengo una duda con Apolo. Cuando escapeo leads de un nicho y aplico filtros de ubicación, tal, se quedan en 3K leads como mucho. Mi duda es, si quiero hacer campañas más grandes y continúa dentro del mismo nicho, ¿esto es realmente un límite del mercado filtrado o hay alguna forma de ampliar sin perder demasiado la calidad? Porque si no, me parece que las campañas masivas se quedan cortas muy rápida. Vale, eso es un buen planteamiento, Aitor. Yo lo que te diría es que normalmente cuando un nicho tiene poca disponibilidad en bases de datos como Apollo, es porque básicamente ese nicho, por un lado, no está dado de altas, o sea, el hecho de que no esté dado de alta en estas bases de datos es porque su infraestructura digital o el uso de este medio como principal fuente de comunicación externa no es tan preferente. Por lo tanto, se podría llegar a desestimar este medio de prospección para este nicho en particular. Pero cuando hablamos de 2.000 a 3.000 es una cantidad significativa. O sea, podemos cerrar una cantidad suficiente de clientes, ¿vale? Con esa cantidad de leads. Yo lo que te diría es que pruebes con esos leads, que mantengas un porcentaje de cierre lo suficientemente alto. Vamos a suponer que cierras con esos leads 3, 4, 5 clientes en un buen caso. Con esos 3, 4, 5 clientes ya vas a conseguir una recurrencia, unos referidos que te van a permitir trasladar esos medios de prospección a otras facetas del negocio. No vas a tener que utilizar ¿no? El cold email. Por otro lado, también te diría que puedes utilizar esos mismos leads, pero con otro ángulo comercial. O sea, con otro mensaje. Hola Agustín, para el tema de APIs, Google WhatsApp, ¿recomiendas crear un nuevo correo junto al cliente o usar el que ya tienen? Sobre todo para la API de Meta. Pregunto esto porque como el cliente no nos conoce, puede que no se fíe de nosotros para darnos credenciales. Gracias. Joaquín, tengo un vídeo de esto en el canal secundario, de hecho, en este canal, que es este de aquí. APIs clientes, ¿vale? Échale un vistazo porque aquí explico exactamente eso que comentas. Buenas, Agustín. Tengo una duda sobre las campañas de call email. Tengo 18 años y en el call to action estoy dando si pedirles directamente que vean el Loom antes de agendar. Mi miedo es que al verme joven en el vídeo y me desconozcan, esto genere fricción inicial y pierdo oportunidades que sí aceptarían una reunión si no se hubieran pasado el paso previo de enviar un breve Loom. ¿Cómo enfocarías el call to action en este caso? De igual forma, es decir, te van a ver joven tanto en el Loom como en la reunión, pero entiendo que en el Loom estás demostrando autoridad mucho más contundentemente y guionizada, lo cual alivia tu sentimiento de inseguridad por esa juventud percibida, ¿no? Que es cierto que puede hacer que los clientes muchas veces no nos tengan en cuenta, ¿no? Porque está muy relacionado el expertise con la percepción. Entonces, no me parece mal, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado de que no sea una creencia limitante y que lo que realmente no estés haciendo sea
sabotearte por miedo a exponerte o por miedo a ese propio éxito, ¿no? Entonces, yo lo que haría es probar, porque si el cliente directamente te está agendando, ya estás reduciendo muchísimo la fricción y los pasos previos. Por lo tanto, más que adaptar la estrategia al hecho de la percepción del cliente y que esto pueda desencadenar una situación en particular, la estrategia siempre tiene que ir enfocada a aumentar el número de agendas, es decir, la conversión desde contacto inicial hasta que nos agendan en Calendly. Ese es el foco. Si el Loom hace que ese número de agendas mejore, entonces se añade. Si no, hay que ver primero si funcionan las reuniones y después se añade el Loom, en todo caso, cuando se observe que esto no funciona. Hola Agustín, agradecer el contenido. Muchísimas gracias a ti, Felipe, y la manera de exponerte en tus canales. Creo que aportas mucho valor en lo que haces y hay pocas personas que se expongan como tú. Lo haces, enhorabuena. Muchas gracias, caballero. Mi caso es el siguiente. Soy una persona con bastante experiencia en el sector de recursos humanos y que desde hace tiempo he apostado por aprender y conocer nuevos escenarios profesionales. De ahí me he inscrito en tu comunidad desde hace unos meses, pero aún no estoy convencido al 100% de ponerme en acción. Entre otras cosas, veo que mi LinkedIn está muy enfocado a la experiencia profesional actual y no veo manera de poder enfocar hacia esa nueva versión profesional. En mi actual trabajo me siento bastante cómodo y es una garantía económica para mí y a mi familia que no estoy dispuesto a arriesgar. Con una situación así, ¿qué me aconsejas? Me dirías para arrancar con un proyecto más personal como este, pero sin renunciar a mi situación actual. ¿Crees que sería viable? Gracias por todo, Agustín y equipo. Bien, me parece totalmente viable, de hecho me parece lo más inteligente en tu situación actual. De hecho yo diría que la única desventaja es que, o el único pero que le pondría a tu situación, es que te encuentres muy cómodo, es decir, que tu estilo de vida actual sea satisfactorio, porque eso va a hacer que el hecho de tomar acción sea, o te genere algo más de fricción o te dé algo más de pereza, ¿no? Sobre todo en el medio y largo plazo con el esfuerzo sostenido. Pero es lo más inteligente mantener tu trabajo, mantener tu status quo actual e ir transicionando poco a poco. No es necesario que utilices LinkedIn en un estado o en fases iniciales, sobre todo porque ahora mismo no tienes tantísima necesidad. Y entiendo que para ti exponerte, sobre todo formando parte de otro empleo, puede generar problemas internos dentro de la empresa donde trabajas ahora mismo, ¿no? Entonces te diría que simplemente utilices medios de prospección como pueden ser Workana, Cold Email. Trates de buscar uno o dos clientes inicialmente, clientes que no necesariamente tengan que tener un alto ticket, trabajes en los casos de éxito de estos y referidos y una vez veas que tienes tanto suficiente volumen de trabajo como para actuar de puente, para transicionar a vivir al 100% de esto, como por otro lado casos de éxito como para no depender de la aleatoriedad, sino que ese éxito sea predecible en el largo plazo, yo lo haría de esa forma. No es necesario que dejes tu trabajo desde el inicio, de hecho es una estrategia poco inteligente porque te pondría en una situación de escasez que haría que tomases peores decisiones. A veces funciona, ¿no? Pero no, en la mayoría de ellas no. Entonces, yo te diría eso. Hazlo estratégicamente y ves transicionando poco a poco. Hola Agustín, no he comenzado con la prospección en frío, ya que la clínica dental ha tardado mucho en la finalización del proyecto y estás a la espera del caso de éxito. Por esa razón no he comenzado con la prospección, no obstante quiero saber, ya que inicialmente inicié con email y no hay casi leads, ¿qué me recomiendas? Pues que bajo ningún concepto te quedes quieto, Joseph. Si estás esperando ese caso de éxito y estás con los brazos cruzados sin prospectar a través de otras plataformas, no necesariamente cold email, estás perdiendo el tiempo y muy probablemente poniéndote excusas. Entonces, ves directamente para Workana, Upwork, empieza un Instagram, empieza un LinkedIn a hacer publicaciones, ves mejorando esa autoridad, ese expertise, comparte el desarrollo del proyecto y ves haciendo todo ese trabajo silencioso que te va a permitir escalar y aumentar la tasa de conversión una vez cierres ese caso de éxito e inicies las campañas de cold email. Además, puedes trabajar incluso con cold calling. Lo importante es que realices una serie de acciones a lo largo del día que te permitan tomar esa acción masiva imperfecta que a su vez te lleva al éxito. Hablando de herramientas, les quiero proponer una analogía muy buena y de que los fotógrafos y la fotografía. Al principio fue un experimento científico, algo reservado para la nobleza. Quien se lo podía permitir pagarlo, lo hacía una vez al año. Después la tecnología se abarató, la profesión se extendió y hubo más fotógrafos profesionales. Luego vinieron las cámaras portátiles con rollos que luego revelabas. Ahora todos tenemos cámara en el móvil y cualquiera puede tomar 1000 fotos. Pregunta, ¿desaparecieron los fotógrafos?
No, ahora lo llamas para eventos donde quieres un mejor servicio y la mejor calidad. ¿Les parece familiar? Totalmente. Y de qué me parece muy familiar y es la tendencia de los servicios hacia la profesionalización y no hacia la saturación. Los servicios no desaparecen, simplemente se especializan y solo aquellos que ofrecen una buena calidad y un buen servicio acaban prevaleciendo en el largo plazo. Muchas gracias por la reflexión porque es verdaderamente interesante y da a entender mucho la situación actual, ¿no? de la inteligencia artificial. Hola Agustín, me llamo Soraya, gracias por tu contenido, es básicamente perfecto. Tengo dos dudas que me encantaría saber sobre tu visión. Muchas gracias por el apoyo. Soraya, sobre la gestión de reuniones, me bloqueo mucho en las videollamadas por el miedo a no saber responder preguntas más técnicas o legales, como el NIF o mi situación autónoma, ya que no estoy dado de alta ni nada. Y esto me está haciendo perder clientes. ¿En tu experiencia recomiendas delegar estas reuniones a alguien del principio? No. De hecho, bajo ningún concepto te tienen que preguntar el NIF y tu situación autónoma desde un inicio si no has cerrado, si no has pactado nada inicialmente. Las reuniones iniciales de exploración se basan puramente en entender la situación del cliente a nivel de problemas técnicos que tú seas capaz de desarrollar y eso a nivel tecnológico puramente. Y no tanto tecnológico en cuanto a integraciones técnicas, sino tecnológico en cuanto a cómo se dan los procesos internos dentro de su empresa. O sea, es más bien una conversación distendida, ¿no? Una consultoría. En caso de que te pregunten si por tu situación autónoma, le puedes decir, pues, soy autónomo, y ya está, y te das de alta autónomo que lo puedes hacer en 24 horas, literalmente. Entonces, que no te limite eso, que no te limite el miedo a equivocarte o el miedo a quedar retratada por alguna circunstancia particular que tú misma estés proyectando y que muy probablemente no se vaya a dar, porque lo que me propones es poco probable que se dé. Entonces, no te recomiendo delegar reuniones desde el principio, porque tienes que pasar por eso. Si quieres crear una empresa, tienes que tener esa skill, tienes que adquirir esa skill. Como mínimo, hacerlo 10 veces, 20 veces, 5 veces, las veces que sean necesarias para que tú te sientas cómoda y a partir de ahí poder delegar. Pero desde el principio no te lo recomiendo. Te especializas en clínicas de psicología, busco ser consultora de procesos para no automatizar el caos, ya que estoy viendo que este año irá al mercado más por esa rama que por ser simplemente técnico en 8N y llevo varios días investigando para saber preguntas concretas, procesos. ¿En qué punto clave te centras tú para detectar errores en base a un negocio y asegurarte que la automatización sea una solución y no un problema escalado? Hay varias personas hablando de este tema y no hablan bien de automatización y la gestión de empresas y eso me paraliza. Vale, lo primero que te diría es que te cierres los oídos de las personas que critican las automatizaciones mal adoptadas o mal entendidas, porque tú no eres ese tipo de personas, ¿vale? De hecho, por eso estás en este canal. Las automatizaciones mal entendidas o mal aplicadas suelen venir por gente que no está preocupada precisamente de lo que tú estás preocupada y que no se hacen este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tranquila. Lo que te diría es que no lo hagas todo tan complejo, no te hagas tantas preguntas. Simplemente tienes que enfocarte en solucionar un problema sencillo de una forma extremadamente eficiente y que le ahorre a tu cliente algo, tiempo, dinero, lo que sea. Eso va a repercutir positivamente en sus ingresos y eso va a justificar la inversión. Ya está, no hay más misterio. ¿Cómo hago para entender los errores en su negocio y asegurarte de que la automatización sea una solución? Preguntando y escuchando. Arrastras datos desde este Excel que entra para allí y después los pasas al CRM. Ahí hay un problema que solucionar. Vamos a empezar por aquí y poco a poco vamos haciendo automatizaciones. Ya está. He descubierto tu canal y es una maravilla. Tengo una duda. Actualmente soy head de un banco global y estoy en la parte corporativa. Tengo el plan de renunciar e iniciar mi agencia de IA. ¿Me recomiendas empezar a trabajar a construir un producto para administración de riesgos o venderlo y buscar clientes para automatización con IA? Si te refieres a construir un producto de administración de riesgos como un software as a service o como un servicio paquetizado que puedas vender a microescala, podría recomendártelo siempre y cuando tenga sentido integrar la inteligencia artificial en este nicho, ¿vale? Desconociéndolo absolutamente y teniendo en cuenta que eres experto, que además eres responsable en un banco global precisamente de este área, entiendo que tienes una perspectiva única que puedes aprovechar para solucionar muchos problemas y por lo tanto poder vender la solución a estos, ¿no? Con inteligencia artificial. Entonces, es probable que este caso en particular te pueda funcionar muy bien a ti. Entonces, sí, yo lo exploraría inicialmente, ¿por qué no? Y buscar clientes para automatizar con IA, sí, siempre y cuando estemos hablando de que lo hagas para tu nicho, que es donde tienes experiencia.
Bien, vamos con las métricas de crecimiento, que hoy sí que es cierto que tengo un poco de prisa. En el canal principal estamos en 87.833. Por cierto, está funcionando muy bien el vídeo de Anti-Gravity que subimos, un aumento de 400 suscriptores, lo cual, pues bueno, está muy, 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 muy bien. En el canal secundario, igualmente estamos teniendo un buen pico de crecimiento, 916 de los 881, o sea que muy guay también. En cuanto a foco, hoy la verdad que no estoy mal, estoy un 3 de foco. Motivación, un 2 sobre 5, no estoy especialmente motivado, pero tampoco estoy mal. La calidad del sueño, hoy he dormido muy mal, se notarán mis ojeras. Últimamente duermo mal, no sé por qué exactamente. Deporte bien y la calidad de la alimentación aceptable, estamos comiendo bien. Correcta, va, sí, correcta. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado muchísimo este Daily Update. Recordar que cualquier tipo de detalle o señal que le deis al algoritmo para entender que este contenido os aporta valor y de esa forma seguir ayudando para que pueda crearlo día tras día, recordar que me ayudáis muchísimo. Cualquier duda que dejéis en los vídeos los vamos a responder a diario. Nos vemos a la próxima. Un enorme abrazo. Cuidaos muchísimos. Hasta la próxima. Chao.